Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. Fijaros que en el último vídeo nosotros habíamos trazado esta fuerte resistencia y nos encontrábamos justo en esta zona diciendo que Bitcoin tenía un peligro alcista ya que aún le quedaba un poquito de espacio alcista. Pero comentábamos que teníamos un patrón similar al de esta ocasión y decíamos que si Bitcoin respetaba la resistencia y se aguantaba y culminaba por debajo de la resistencia, culminaba el espacio alcista, sería perfecto entrarle en short. Entonces fijaros que Bitcoin no logró romper la resistencia y se mantuvo hasta que culminó con el espacio alcista. Y ya sabéis que en cuanto culmina con dicho espacio alcista, Bitcoin tiene que iniciar un movimiento de corrección. En este caso inició la corrección que esperábamos desde la resistencia hasta la zona de soporte. La confirmación de entrada siempre nos la da la temporalidad de 1 hora. Entonces en esta zona nosotros debemos de estar atentos a la temporalidad de 1 hora, ya que siempre nos da el gatillazo de entrada. Y la entrada se dio justo en esta zona. Vamos a eliminar líneas de resistencia para que se vea más claro cómo estaba Bitcoin en esos momentos. Y es que nosotros hicimos el vídeo en esta zona y decíamos que estábamos esperando a que Bitcoin rompiera el espacio alcista que tenía en esta zona y que lo confirmara. Es decir que en esta zona era como soporte y en cuanto lo rompe lo debe de confirmar como resistencia. Fijaros que en esta zona lo confirma justo a la perfección y no solo lo confirma, sino que además genera una divergencia bajista. Entonces la entrada se dio en el cierre de esta vela bajista. Entonces el short quedaría tal que sí, como primer objetivo sería la zona de soporte de la parte media y el siguiente objetivo, fijaros que sería el siguiente soporte de los canales legendarios que tenemos, que fijaros que si trazasteis el segundo take profit en el soporte, justo lo toca y Bitcoin lo respeta a la perfección. Fijaros que estos canales se están respetando a la perfección y lograron soportar este tremendo velón bajista. Justo toca nuestro soporte del canal y se vuelve y cierra justo por encima del soporte y posteriormente se va desde el soporte justo hasta la siguiente resistencia. Fijaros que estos canales están funcionando a la perfección. Querría felicitar a los que tomasteis el short, ya que salió a la perfección con un 3,6% de ganancia, que si utilizáis apalancamiento yo personalmente recomiendo entre 5 a 10x, sería aproximadamente un 30% de beneficio del capital destinado a dicha operación. Y para los que no habéis tomado la operación, no os preocupéis porque Bitcoin y el mercado en general da entradas en todos los momentos, entonces no hay por qué preocuparse por no entrar en una operación. Fijaros que en esta zona se nos dio la entrada en otra operación, justo en el cierre de esta vela alcista nos da la entrada en largo y fijaros que va a buscar puntos más altos y nuestros objetivos. Como ya sabéis, lo que no seguís, nuestra estrategia ha conseguido poder calcular cuándo terminan y cuándo inician dichas ondas alcistas o bajistas, y también el tiempo que tienen para hacerlo. Porque, por ejemplo, aquí nos marcaba que Bitcoin tenía este espacio para caer y, de hecho, en esta zona les dijimos que lo más probable era que respetásemos esta resistencia y buscáramos precios más bajos. Y finalmente, en cuanto lo rompe, es decir, rompe la onda, es decir, rompe el movimiento bajista, y cuando se confirma es ahí donde inicia el siguiente movimiento, la siguiente onda. En este caso una onda alcista que nos da la confirmación de entrada en esta zona. Hasta que en cuanto culmina el movimiento no esperamos ni 24 horas y Bitcoin ya nos genera otro movimiento que es el que os acabo de comentar. Nuevamente rompemos el espacio alcista, es decir, la onda que llevábamos alcista, la rompe, la confirma y a partir de aquí es cuando inicia el siguiente movimiento, que en este caso es una onda bajista que se confirma, como ya he comentado, con esta vela.
Entonces no os preocupéis porque Bitcoin siempre genera oportunidades. Actualmente, ¿qué tenemos? Pues bien, vamos a trazar la zona de soporte que sería la siguiente. Fijaros, estamos en una onda alcista. Ahora bien, debemos de tener varios factores en cuenta. Como hemos visto, Bitcoin está aguantando bastante bien este soporte, pero tiene una resistencia muy fuerte que es la del canal. Y como estamos en fin de semana y Bitcoin lleva el día subiendo, nosotros creemos que Bitcoin generará un rango durante el fin de semana entre estas zonas de precio. Es decir, que Bitcoin a partir de aquí debe intentar buscar tener correcciones, pero no muchas, ya que durante el fin de semana se seguirá rangueando. Entonces durante los fines de semana no esperéis que haya gran movimiento. Entonces las temporalidades cortas lo que nos indican es que tenemos un espacio alcista, pero que al ser fin de semana lo más probable es que respetemos nuestra resistencia del canal y vayamos a buscar un rango durante los próximos 2 días. Y seguimos con el análisis de la temporalidad semanal. Fijaros que en el último vídeo que hicimos analizando dicha temporalidad veíamos que teníamos este indicador que nos mostraba que Bitcoin estaba entrando en una zona de resistencia. Pero comentábamos que el CCI estaba alcista ya que tenía un espacio alcista y no tenía ninguna divergencia bajista, por lo que no nos estaba mostrando un agotamiento de dicha alza. Y dijimos que hasta que Bitcoin no cerrase con una vela bajista, nos estarían dando indicios de agotamiento alcista. ¿Y qué es lo que podemos ver, señores? Fijaros que la vela de esta semana está cerrando bajista. Con un cierre bajista podemos trazar desde el punto más alto en el indicador y extendemos hasta el punto que se nos estaría generando en la actualidad con dicha vela bajista y extendemos. Fijaros que, como os he comentado, esto es un indicio de que Bitcoin podría romper la onda, es decir, el movimiento alcista que lleva, e iniciar un periodo de corrección hasta que rompa y confirma para tener un movimiento alcista. Entonces, si la vela semanal cierra tal que así, nos estaría dando indicios bajistas. Ahora bien, si no estuviésemos en un bull run, yo ya les estaría confirmando la caída en las próximas semanas, que probablemente nos llevaría como mínimo a la zona de los 38.000 e incluso a la zona de los $32.000 en los próximos 2 meses. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en un bull run, y si vamos al pasado y vemos qué es lo que ocurre en cuanto estamos en un bull run y Bitcoin se encuentra en la resistencia de este indicador y empieza a hacer divergencias bajistas en el CCI. Podemos ver que Bitcoin viene de una gran alza y aquí nos genera la primera divergencia bajista, que sería en esta gran vela roja. Fijaros que en un periodo normal, como en esta ocasión, que ya no sería bull run, Bitcoin nos genera un segundo punto y a partir de ahí empieza un inicio bajista. Pero en esta ocasión, como Bitcoin estaba en un bull run en el 2021, esta divergencia bajista no fue tan poderosa como para iniciar un movimiento bajista, sino que Bitcoin tuvo varias velas semanales manteniéndose y recuperando todo el precio de la vela bajista. Entonces, si Bitcoin está en un bull run, lo más probable es que continúe subiendo y vaya a visitar el objetivo de los 48.000 en las próximas semanas, olvidándose de dicha divergencia bajista. Entonces estaréis pensando que cuál es el indicio que nos podría indicar qué es lo que va a hacer Bitcoin y poder intentar adivinar qué es de lo que se trata el análisis técnico, intentar adivinar la proyección acertada de Bitcoin a largo plazo. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el soporte, es decir, el soporte que aguanta la tendencia alcista. Fijaros, vamos a eliminar la resistencia y podemos ver que el soporte sigue estando intacto, incluso Bitcoin ni lo está tocando actualmente. Hasta que Bitcoin no rompa dicho soporte y se sitúe por debajo de él, podremos decir que Bitcoin sigue en esta tremenda alza. Fijaros, en esta zona hemos visto que Bitcoin tenía un bull run y que estaba generando la primera divergencia bajista, y este era el soporte clave. Fijaros que cae con esta vela generando la primera divergencia bajista y choca con el soporte
y lo respeta. Fijaros que al respetarlo con esta vela, posteriormente inicia un movimiento alcista que lo lleva a subir $15.000. Y posteriormente, en cuanto finalmente en esta zona, con esta vela, Bitcoin rompe el espacio alcista, finalmente Bitcoin confirma nuevamente la resistencia y a partir de ahí, al no tener soporte que aguante el alza, inicia el movimiento bajista y como podemos ver Bitcoin cae desde los 60.000 hasta los $30.000 en un par de velas. Entonces los indicios claves serían este soporte. Debemos de fijarnos en este soporte. Mientras Bitcoin se mantenga por encima, a pesar de que tenga divergencias bajistas, se sigue manteniendo alcista. Por lo que hasta que no rompamos el soporte, nosotros mantendremos el objetivo de los $48.000. ¿Qué ocurre? Que si vemos que rompe el soporte, nos pondríamos el sombrero bajista, iríamos a visitar como mínimo los 38 y potencialmente precios más bajos, porque fijaros que tendríamos un espacio bajista bastante prolongado que se podría prolongar hasta inicios del halving, es decir, Bitcoin culminaría con el espacio bajista y el halving iniciaría. Fijaros que el halving sería aproximadamente en abril de 2024 y en mayo. Fijaros que coincide exactamente. Entonces ahora vamos a hacer una breve conclusión de todas las temporalidades para entender mejor la proyección. Las temporalidades cortas, como hemos visto, Bitcoin se encuentra en un espacio alcista, el cual está intentando atacar esta resistencia. Pero como es fin de semana, nosotros creemos que va a respetar esta resistencia y va a buscar mantenerse en un rango entre estas zonas de precio. De todas maneras, vosotros estaros atentos a esta zona de soporte. En cuanto a la temporalidad semanal, vamos a hacer un resumen rápido. Hemos visto que en cuanto Bitcoin se encuentra en un bull run, a pesar de que tenga divergencias bajistas, no nos confirma del todo que vaya a buscar tener caídas. Entonces hemos visto que en cuanto Bitcoin rompe el soporte que lo ha llevado a impulsarse fuertemente al alza, que en este caso era este, lo rompe en esta zona, confirma la resistencia y a partir de ahí se va para abajo. Entonces, hasta que nosotros no rompamos dicho soporte, nosotros no nos mantendremos alcistas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que buscaremos romper el soporte y buscaremos precios más bajos o que los seguiremos respetando e iremos a tocar los $48.000? Así que con todo esto dicho, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.